¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge Arturo, buenas tardes. Ya es tiempo de política. Además, ya estamos a mediodía de este miércoles. Buenas tardes, estimada audiencia. Buenas tardes, Juan Antonio. Así es, estamos a mitad de semana. Casi terminando las campañas. Casi terminando las campañas, iniciando otra jornada de vacunación que ya se aceleraron. Aquí y a Saltillo ya le va a tocar, además de los de 40 a 50, la segunda dosis para los veteranos de 60 y más. Ya te toca, pariente. El presidente anda con una rachita de buena suerte porque están llegue y llegue vacunas, güey. Ahora sí las de Pfizer que había dejado allá encargadas, sí. le están empezando a llegar. A lo mejor ya soltó el billete. O el enganchillo que había dejado, pues ahora sí ya funcionó y aquellos ya dijeron, bueno, te voy a hacer caso. O sea, todo lo que vacunó con apoyo de Estados Unidos. Y entonces ya están empezando a llegar muchas, y entonces ya ahora hasta dicen que van a empezar con los de 18 años y más. O sea, fíjate, dice Marcelo Ebrard, ya vacunamos a casi 40 millones de mexicanos. Dice. Bueno, nada más que va a la mitad. ¿Por qué? Eso. Porque nada más porque nomás nos han puesto la mitad de la vacuna, güey. Bueno, eso sí. O sea, pues dice mira, que estamos entre los países que más han vacunado. Sí, nada más que él lo dice al estilo mexicano, porque dice, llevamos 40 millones de vacunados. Sí, carnal, nada más que para estar vacunado necesitas 2 dosis, güey. Si no, nada más estás medio vacunado. Así es. Y en los otros países, pues sí, ya están completamente vacunados, ¿verdad? Claro. Y entonces, si estamos 20 millones o los que ya tengan las 2 dosis, 20 millones ya vacunados, pues sí, nada más que somos como 90 millones, pues los del padrón, somos casi 100 millones. Sí. Entonces, pues apenas llevamos el 20%, tampoco andamos tan acelerados, pero o sea, aquí nos fuimos abarcando lo más que se pueda, porque se dio un fenómeno muy interesante. La aprobación de AMLO se mantiene entre el 50 y tantos y el 60. Y entre los que acaban de vacunar, subió casi hasta el 70% de aprobación. O sea, se sintieron a gusto de que están vacunados y entonces, pues es como todo. Si te agarran un día contento y te piden tu opinión, pues dices, no, hombre, está con madre. Sí. Si te agarran enojado, vas a decir, no, está para el perro, ni me hables, ni me preguntes, güey. O sea, lo que queda claro, obviamente, es que, por ejemplo, el caso de Marcelo Ebrard es casi igual al presidente. O sea, dicen mentiras completas o verdades a medias. Claro, pues sí, tienen el mismo origen, son del PRI añejo. De los 70. Sí, del PRI de los 70. Del echeverrismo. Sí, del que no pudo aguantar la llegada de la generación más joven que venía en la camada de Salinas y que pues se salieron para formar el PRD. Sí, cierto. Bueno, Eddie Monreal y todos ellos, ¿no? Sí, pues son los mismos. Pues nada más ve cómo habla Monreal, habla como priista, pero de los de ese tiempo, güey. Es correcto. De que, ¿cómo se llama? Te lo dicen con una carota de cínicos, claro, que cuándo se las vas a creer, ¿verdad? Así es. Y aquí en Saltillo, Torreón, ¿cómo crees que le vaya a la elección? Pues yo pienso que Torreón es un acertijo.
Ahí no le encuentro nada, o sea, sabemos que los Salazar hicieron una campaña muy chida y muy desmadrosa, porque no sabes qué tanto penetraron, ¿verdad? Claro. Y luego no sabes, en el caso de Marcelo ni del otro, porque los dos son igual de, ¿qué te diré? Como grises. Luego, los dos se llevaron una campaña que parecían primos, güey. Ni se madreaban, ni se atacaron, ni dijeron, oh, qué mal andas tú, o te equivocas. No, se la llevaron tranquilos los dos. Oye, ¿a qué se deberá eso, pariente? No sé, han de ser del mismo club campestre, o juegan tenis juntos, O de los o algo Rotarios, así, ¿no? o de los Rotarios, güey, pero porque pues, se la llevaron muy de camaradas. Sí, sí, cierto. Y luego cuando ves a Saltillo, ves que Guadiana, pues también se la pasó muy caballeroso, ¿no? Sí. Bueno, Chema ni se diga. Mejor no abrió la boca. Cheme serio, güey. Sí, no, no, estoy de acuerdo. Fíjate, tú ves en Nuevo León cómo se estaban pegando con la silla, con la mesa, con la botella, con el zapato, güey, con lo que encontraban. Eso sí. De aquí, puro caballero, güey. O sea, ¿será que aquí tenemos más cultura de la elección? No, hombre, ¿será que somos los candidatos son los mismos, güey? Nada más que los vistes de priistas y son priistas, y los vistes de panistas y son panistas, güey. O morenistas? O morenistas, pues, ¿o qué? Pues, mira, para empezar, aquí no hay derecha ni izquierda. Todos son O iguales. sea, Guadiana no es izquierda, ¿verdad? No, no, no. Bueno, el chido Luis Fernando tampoco es izquierda. No, tampoco. El papá menos. Bueno, entonces aquí todos son de derecha, güey. Los Sí, políticos, la mayoría, porque hasta, además de ser de derecha, son ricos todos. Cuando ves sus ingresos, en todos, no sé qué buenos negocios hagan, güey. Me dan mucha envidia porque bueno, el caso Román. la mayor parte tienen, salvo Guadiana, viven de un sueldo público, en teoría. Pero todos tienen ingresos de 200,000 pesos por sus negocios fuera del servicio público, güey. Bueno, el caso Román Alberto, acuérdate que procede de una familia de políticos. Por Sí, lógica, esos políticos nada tienen. más que esos políticos ya lo repartieron en 10 veces desde hace 50 años. Ese señor No, Román Cepeda imagínate se cuántos. murió en 1970, güey. Se murió en 1970 ese Román Cepeda. Sí, sí. Pero imagínate de qué tamaño sería la fortuna. Que hoy puede vivir de ella el nieto. Porque no sabemos si realmente viva de eso, ¿verdad? No, bueno, tú lo acabas de decir, tienen ingresos extraordinarios. Sí, pero no te dicen de qué negocio están. Sí, claro, claro, bueno, no dicen el pecado, no el pecador, pariente. Bueno, pero para eso sirve el mecanismo de transparencia. Por ejemplo, el caso de Marcelo, pues siempre ha vivido de despacho jurídico, o sea, de ayudarle al gobierno, a los gobiernos municipales que les toca presidir como panistas, como consejeros jurídicos, como defensores, en fin. Y ahí, Pues pues, lo, el, el, lo, el costo, pues ya sabemos, pariente. bueno, entonces el vato también se gana sus 200 pesos en eso, ¿no? Y lo Ándale. mismo cuando ves la de Memo Anaya, Sí, de también que a eso se dedica. también a eso se dedica, y luego ves la de Chuy de León,
Y También eso se ahí dedica. y pues, debiste haber, ¿cómo se llama? Seguido con lo de abogado, pariente, porque esos son los que parece ser que agarran los mejores jales. No, pero necesitas tener compadrazgos dentro del poder Ah, para que te bueno, vaya así de bien, pues sí. ¿verdad? Y entonces ves, en Saltillo, Guadiana y Chema, pues ahí se la llevaron y ni siquiera le dijo, ni uno al otro le dijo nada. Lo más que Ahora, llegó de Guadiana a decir es, no, no vinieron al debate, yo les tengo invitando a un debate y no me lo quisieron organizar y no sé, qué gachos son. qué gacho. Y al final a Guadiana se vio como que se le acabó el vuelito, ¿no? Se le acabó el discurso, pariente. No, pues puedes repetir lo mismo todos los días, no hay No, por bronca, eso, o sea, repetir pero, lo mismo, pe- pues no es pero, lo mismo. eh, porque en realidad lo necesita repetir para que la gente se le mete en la cabeza, güey. Es como la tabla del 7. Sí, claro. Tienes que repetir 100 veces, güey, porque entonces en 60 días, pues te la tienen que ir diciendo cada día para que te acuerdes. Sí, no, y para que te aprendas la tabla. Exacto. Y entonces, pero como que al final todos se dedicaron a andar presumiendo. Yo no sabía ni que el PAN tenía estructura terrestre, güey, aquí en Saltillo. Y todos los días me sacaban unas muchachas de que, ya trajimos 20 de la estructura panista de terrestre de Saltillo. Te ponen una fila ahí de muchachos y dices, cabrón, ¿y entonces por qué nunca ganaban una aquí o qué? Bueno, nomás chilo. Bueno, aunque dirían mis amigos que dicen que tienen muchos contactos importantes, que esa fue negociada. Bueno, Y, de- y, ¿y quién fue y el metían, pagano? y ¿cómo se llama? Y que el padrino fue Claudio X González. Claudio ¿Pero X quién González pagó es, esta elección de Isidro, pariente? eh, eh, Claudio, perdió el diablito Fernando Las Fuentes. Así, él fue el pagano. Sí. Y entonces Claudio X González, Ujú. en el sexenio pasado, pues andaba muy bien Con Peña. con Peña. Y, y las malas lenguas, aquí en Saltillo, pues es lo que más abunda, ¿verdad? Qué Las caray. malas lenguas. Ah, Dicen qué caray. eh, que, que la mamá de Chilo o alguien Ujú. intervino para que Claudio X González lo apoyara ante el presidente y dijera, no, pues aquí Chilo quiere ser alcalde de Saltillo. Pero Ella hoy le es preguntó, el enemigo a vencer, ¿no? En teoría. López Obrador no lo quiere ni de chiste. no, ahora pues nadie iría a decirle a Claudio X González que lo recomendara con el presidente, güey. Exacto, exacto. Hoy es el villano favorito, pariente. Así es. O sea, qué Y, caray. y, y entonces, pues no sabemos cómo sea, en qué vaya a terminar Torreón y en Saltillo. No sé si Guadiana haya completado sus representantes de casilla. Claro. No sé qué tan animada ande la gente para votar por él. No, O sea, no sé cuántos que voten por el PAN piensen votar por Morena. No sé cuántos que votaban por el PAN y que ahora digan, yo mejor me voy por el PRI porque no quiero que Morena llegue a mi pueblo, ujú. lo hagan por Chema, ¿no? O sea, van a votar por el partido con el que mejor negocien, padre. Por ejemplo, en Pues, Torreón, mira, pero la clase media ahí esa no negocia, no, no, ni, ni, claro, ni la puedes acarrear. no, no, no. Y entonces esos votos son los que están sueltos y son los que van a definir si odias más a Morena o odias más al PRI. O sea, por ejemplo, en Torreón, es muy claro las posiciones. Marcelo, de la derecha del PAN, contra uno del centro, en teoría,
Román Alberto, pero están los Salazar, que no creo que les alcance para ganar, pariente. No, Entonces, la sí gran para robar. pregunta sería, ¿a quién le van a entregar esos votos? A lo mejor negocian algo con Marcelo y tratan de que esos votos morenistas pues se vayan al PAN. Odiarán más al PRI que al PAN. No, bueno, por eso te digo, o sea, en donde más negocien, puede haber la posibilidad de que voten por ese candidato. Donde negocien mejor. Pues puede ser. Pero ya a veces Salazar anda buscando ser regidor. Pero Ahorita que de minoría o qué. sí, de minoría. Andaba peleando en el tribunal que lo admitieran. Sí, pero bueno, el hecho es que existe Morena y Morena creó una estructura que es la que está en juego, aparente. Entre dos candidatos que con los que pueden negociar, participar como funcionarios, como planilla, en fin, con el que mejor negocien, es a donde se va a cargar la balanza. Negocian con Román Alberto, va a ganar el PRI. Negocian con Marcelo, ganará Marcelo en teoría. Puede ser. O sea, ahí está la pregunta, ¿verdad? Eso también se despejará hasta que el día 7, que veamos claro. Pero y luego Piedras Negras y Acuña, aparente. Pues Piedras Negras se la veo que se queda Claudio Bres. Sí, ¿verdad? Monclova, pues, que se queda el PAN con el doctor. Ah, exacto. ¿Y en Acuña? Acuña no sé. No Está sé complicado, ¿no? También. si el PAN la haya trabajado o el PRI la haya trabajado. Pero no ganará UDC con Emilio de Hoyos. Te digo, como el PRI de Acuña siempre ha sido muy, muy flojo. Ni ese Saracho se quiso ir para allá, ya no, últimamente no le han hecho mucho caso. No sabría decirte si la UDC haya perdido toda la magia, ¿no? La fuerza que tenía. La otra vez te decía que si el actual alcalde no fue un desastre, pues tal vez se quede la UDC. Si ya te tienen odiado, pues ahora sí, no te salva nadie. No, güey, aparte su líder moral no anda bien. Bueno, su líder moral metió la pata. Bueno, Ya, eso sí. y metió al hijo de candidato y él... No, la UDC no está bien en el ámbito político, aparente. Ahí está el que fue presidente municipal en Sabina. Está acusado de malversación, de uso de dinero, en fin. No, pero ahí metían en la lista a todos los que no quieren, los que no quiere el gobierno, ¿verdad? No, por O eso. sea, a todos los alcaldes opositores andan péndulos con la disque fiscalía esa de Flores Mier, de La corrupción. anticorrupción. Sí, Uh-huh. metió como 7 en esa lista. Uh-huh. Y al único que se han ejecutado es a Oseguera. O sea, finalmente ahí están pendientes, ¿no? Sí, los tienen pendientes, son como los casos de López Obrador, güey. Ándale. De que ahí te traen pendiente para No, que pero ni tanto, porque ahí está el gobernador de Tamaulipas. A la primera que te muevas te ejecuto. Exacto. Y al de Tamaulipas, pues le están buscando la forma a ver en qué momento lo atoran. No, pues que salga del estado. Porque ese López Obrador le trae particular tirria. Así es. Y luego Monreal amenazó con el desaparecer los poderes y ahora resulta que se va a esperar el señor. Sí, pues vio que nadie le hizo segunda. Así o sea,
Mira, Monreal, Marcelo y Sheinbaum están en la competencia de a ver quién Para se la queda. presidencia, ¿no? Sí, con tan mala suerte de que se les cayó el metro, güey. A este, Marcelo y a Mar- Sheinbaum. ándale, y a la gobernadora del Distrito Federal. Sí, a Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es lo que les estorbó el proyecto. Sí, claro. Y es lo que reclama mucha gente. Mientras persigue como un sabueso al gobernador de Tamaulipas, a Marcelo y a Claudia Sheinbaum, ni siquiera los toca. No, en los memes de las redes tú dices, ya pasaron, no sé, un mes y Así. no hay ningún investigado, detenido, Congelar sus cuentas. responsable de haber hecho cosas malas en el metro, más que lo que dijeron que se iban a atorar a unos que andaban con Mancera. Sí. O sea, échenle la culpa al más menso. Sí, el más menso, el que se queda en el perderé. Así es. Entonces, él ve peligrar su vida política Sí, o por sea, no seguirle la corriente al presidente. pues claro, es que nunca calcularon que este presidente iba a crecer tanto, porque ese es el otro capítulo de esta historia. O sea, de la elección del próximo domingo dependen muchas cosas del futuro inmediato del país, ¿no? Porque si gana la mayoría y la vuelve calificada o casi calificada, que le falten 10 o 12 diputados y los logre convencer de que se vengan para acá, para su lado, puede seguir moviéndole a la Constitución y a los presupuestos En forma libre, tranquilamente. Sí, libremente. libremente. Y sin contrapeso sería, porque para PRI y PAN significaría una derrota muy fuerte. Sí, no, yo creo que va a ser difícil que recuperen algo. Y entonces el país sí entraría en una etapa casi desconocida. Bueno, que no se ve desde anteriores tiempos de don Porfirio Díaz. Bueno, porque fíjate, nosotros hemos tenido puros presidentes muy poderosos. Porfirio Díaz fue uno de ellos. Y luego, pues en la revolución, pues no. Ahí todos estaban débiles. Tan No, y el débiles que que hasta estaban imponiendo en 5 minutos cambiaba. y mataban ahí no había que desafuero, no, pues nada más te mataban y ya. Sí. Y entonces llega Cárdenas y mete el orden y todo, y lo único que había contrapeso en ese momento es que en el PRI había fuerzas Sí. internas, y entonces el presidente pues medio tenía que negociar a veces con la CTM, a veces con el Popular o a veces con grupos políticos, no sé, el de Nuevo León o el del Bajío o lo que fuera, El ¿no? de Chihuahua. Y no que ahora este presidente, pues con ese partido Morena, pues todos son chalanes de él, ahí no hay fuerza, en Morena no hay real fuerza partidista que se le oponga al presidente. O que cuando menos balancee el poder. Y luego la oposición, si pierde, quedaría sumamente debilitada y entonces sí tendríamos un presidente muy poderoso porque además, pues hasta está amenazando a la Corte y al INE y a todos los autónomos y Sí, le bueno, está metiendo ruido al tema, ¿no? esa sería la consecuencia de que la gente del pueblo no razone su voto, pariente. O sea, que lo deje hacer y deshacer. Es que Entonces,
Esa va a ser la consecuencia. En el pecado llevamos la penitencia, pariente. Cometemos el pecado, ¿de qué tamaño? Pues grande. No le mediste el agua ya a la situación de López Obrador. Hoy no puedes hacer nada ya. Mira, estamos llenos de pecados y penitencias, ¿no? Sí, O sea, Echeverría llega de presidente, haya sido como haya sido, ¿verdad? Todavía no había INE, ni credenciales con foto, ni padrones, no había nada, ¿verdad? Llega, el vato desbarata muchas cosas y se endeuda y entramos en crisis. Así es. Luego viene López Portillo, igual, se pelea. No, más frívolo ese sexenio, ¿no? Bueno, porque el otro era muy trabajador, pasó una Navidad en Ocampo, güey. Imagínate nomás qué trabajador es ese vato. Pues sí. Y la frivolidad del sexenio de López Portillo con la esposa, con el negro Durazo, en fin. Bueno, pero lo malo de López Portillo es que contrata mucha deuda porque tiene mucho petróleo y se cae el precio del petróleo y suben los intereses de esas dinero. inversiones. Y entonces, pues empezamos a oír de esa deuda externa. Llegó la crisis, porque además se peleó con los empresarios y sacaron toda la lana. Ahorita igual, hubo una fuga de capitales inmensa. No, claro, y es con lo que está lidiando López Obrador. Y con López Portillo, pues hasta les expropió la banca, güey. Claro. ¿Qué dijo en su discurso? Voy a defender como un perro al peso. Sí, y en el último informe, cuando decretó la de la banca, dijo, ya nos saquearon, no nos van a volver a saquear. O sea, pues sí. Y entonces entramos en una dinámica de decadencia que nos tiene que venir a salvar el Fondo Monetario Internacional. Así es. Y el Banco Mundial. Pero hay que depender de ellos. Y entonces ya nos dicen, ¿cómo ven? Ahorita lo que está de moda es volverte neoliberal. Así que éntrale a la moda, mexicanos. Ahí les encargo. Y empezamos a deshacernos de todo lo que habían ido juntando todos los gobiernos y Echeverría sobre todo. O sea, Echeverría salvó como 800 empresas que los empresarios no querían tener. Claro. Y Echeverría la salvaba para salvar los empleos, güey. Sí, porque imagínate. Y entonces, pues hasta Altos Hornos y la fundidora Monterrey eran del gobierno, güey. O sea, la fábrica de bicicletas, la de carros, esa Renault y Dina, y o sea, un montón de fábricas, pues hasta los bancos, ¿no? de ferrocarril. Hasta los bancos, parece. Sí. Algún banco, sí. Y es que los bancos siempre han sido de negocio, entonces eso no lo sueltas. Y luego ya nos vuelven neoliberales y empiezan a vender todas las empresas, a privatizarlas y todo, porque el gobierno ya no las puede mantener. Sí, claro. O sea, era imposible. Y además te lo exigen a los que les debes lana. Dicen, oye, ponte en orden porque si no, esto se va a poner más feo. Sí. Y entonces vas pagando las consecuencias de los errores de cada uno, ¿no? Así es. Con Cedillo todavía el vato mete la pata un diciembre del 94. Así es. Y sopas. Un montón de clase medieros regresando carros, casas, cerrando sus empresas. O sea, porque te vuelven pobre de un plumazo, güey. Así es. Y fue cuando tuvo que aumentar el IVA, ¿no? El IVA fue en tiempo de Cedillo. Sí. Tiene la famosa, la famosa foto Roque. Le decían la Roque señal. Exacto.
Él y González Parás de Monterrey. Ah, sí, el Nati. Entonces, Ay, los dos estaban muy contentos en ese rato y bolas, cara. no, y se hizo famosa esa fotografía. Aunque tú platicas Todavía con es Humberto célebre. Roque y te dice, la sacaron de contexto, ¿verdad? Pero esa foto es inmortal ya. Sí, ese es inmortal. O sea, retrata a una época. Exacto. Y bueno, y ahí viste cómo un presidente trabaja todo eso entre su mayoría y su minoría Ujú, para lograr ese IVA. ujú. Ahí empieza la Porque, negociación. porque ahí fue negociado. Así es. Ahí es donde empieza la negociación con el Congreso. Sí, o sea, Ahí se inauguró. ya no lo tenías el Congreso completo. Exacto. Entonces, es cuando empiezan a negociar y luego, pues hasta la consecuencia que vemos hoy, ¿no? Sí, y entonces tú vas cargando con las consecuencias de los errores de los presidentes. Tú como Ujú. ciudadano y tu familia, pues lo va a resentir, ¿no? Así es, pariente. Y lo que decíamos, o sea, López Obrador se preocupa de los pobres, de alivianarlos, pero la clase media es la más afectada. O sea, la mayor parte de los empleos que se perdieron son de la clase media. Pero hoy presumen que ya está recuperado eso, ¿no? Pero lo que pasa es que volvemos a las mentiras. O Ujú. sea, eh, el empleo informal Se perdió y se perdió. se perdió y a lo mejor por reapareces, pues si antes tenías un restaurancito que rentabas un local vimos muchos reportajes de eso, o sea, de que dices, yo tenía mi restaurante 20 años, Ujú, vendía carne argentina, asado argentino, enfrente de la Cámara de Diputados ahí en el DF. ujú. Ahora lo perdí todo y un camarada que conocía porque él iba a comer ahí, me ofreció que nos instaláramos en un local en Xochimilco y pues aquí estamos dándole. Sí, Soy sí. socio de él y les voy dando, pero el otro tenía un patrimonio, güey, que se No, le sí. desapareció No, en la pandemia. y aparte el ingreso, pariente. Por eso pierde el ingreso. O sea, ahorita el vato está contento de que vuelve a tener dinero para llevar a su casa. Exacto. Ya No ni el mismo, siquiera es que obviamente. hayas recuperado lo otro. Lo otro tenías un negocio de Así es. 20 años de antigüedad que pues con tus clientes, con No, a lo tu... mejor trabajaba con vales de la Cámara de Diputados. ¿no? Y seguramente los chalanes de los diputados o los diputados iban a comer ahí, o sea, Exacto. tenía buen punto y todo, No, pues ¿no? que a lo mejor le daban vales y ya ellos cobraban al mes o a los 15 días. Bueno, pues fíjate, hasta mejor hubiera sido. Pero, Claro. y así hay muchas historias, o sea, de güeyes que cerraron su peluquería o, o su boutique o lo que fue, lo que tenían. Así Y es. ahora vuelven a empezar, pues vendiendo en un carrito ahí en la esquina de tu colonia, pues unas hamburguesas o lo que sea. Oye, ese puede ser O- buen negocio. Que se ponga el carrito de hamburguesas afuera de las empresas, ¿no? Y luego, como te premian por puntualidad, pues que ese sea, güey. que sea que El premio. una Órale, vayas hamburguesa. a echar unas hamburguesas ahí. Bueno, pero lo que pasa es que ahí en la fábrica te dan tus 200 pesillos, güey. No, por eso te digo, en lugar de que les den, pues que beneficien a la gente. En lugar de que Porque, hagan la comida ahí dentro de la planta, pues que le ayuden al de las hamburguesas ahí. Vayan ahora con el de las hamburguesas. Y el de las hamburguesas mete su factura y ya más o menos equilibra su balanza. mira, es buena la idea, pero y la debían de organizar o el próximo alcalde, o sea, de decir, junto a con la Canaco o con los que se quisieran inscribir, de decir, Ah, miren, al que pague el predial no nada más le vamos a rifar un carro,
le vamos a dar 3 pases para que vaya a comer al pollo, quién sabe qué, que está en la calle de Basolo. Al Ándale. otro vato le vamos a dar las hamburguesas de quién sabe dónde. O sea, una Es una forma forma de beneficiar. de beneficiar, sí, 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 se me hace que esa la debías de patentar y dársela al próximo alcalde. Claro. No, a este ya no. No, este ya anda chiflado. Dice que va a hacer ganar a todos los diputados de Saltillo y al alcalde. No, bueno. Mira, lo interesante es que haya la elección que sea libre y que la moneda siga en el aire. Antes no, pariente. Antes, ¿quién va a ser el candidato del PRI? No, pues Chema. Ah, pues ya ganó. Hoy no. Hoy está pendiente de la elección del voto del ciudadano aquí. Y Eso el es lo PAN se va a ir hasta el interesante. tercer lugar. Exacto. Y aunque vaya, va a ganar seguramente Torreón, Monclova, y no sabemos si un distrito en Torreón y el de la región centro. Eso todavía no sabemos. Exacto. Bueno, no sabemos nada, pariente. Porque pues, se me hace que para diputados Jericó y el Bueno se iban a ganar, porque los otros están esperanzados a que les caigan los votos del cielo, los de Sí, Morena. sí, sí, sí. No se les vio por ningún lado, güey. No, más bien ahí el enemigo es el PAN, de los diputados. Sí. O sea, en las alcaldías, en ciertas alcaldías no, pero en la elección de diputados puede ser. Porque en Torreón los candidatos del PRI y del PAN, pues no, tampoco han brillado mucho, ¿eh? Exacto. No, bueno, tú checa a José Antonio Gutiérrez Cardón, o sea, es igual que Chema, parco, no tiene carisma, no despierta nada. Ahí el que más o menos le mueve es Samir Fernández. Pues que mira, a ellos les faltó escuela como la del profe Humberto, esa de baile. El Del vato bailongo, era bueno para el bailongo y para alegrar los eventos, o sea, te bailaba, pariente. ¿no? Y dejó bailando a todo el estado, güey. Muy feo. Hasta mi tocayo Jorge Torres salió bailado, pobrecillo. Ahí está en el bote moviendo la cintura. Oye, Rolando González, güey. Ándale. Se le vino de a feo, cosa que no Sí, ha sucedido con el CG, fíjate. ni con Chaires. ¿Te Exacto. acuerdas de Vicente Chaires? Sí, 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 sí. Pues fue el beneficiario de las estaciones de radio, ¿no? De Humberto. Bueno, beneficiario entre comillas, Sí, claro. porque en realidad ahora el que las maneja es el mismo gobernador. Claro. Ya no le dio chance ni a Chaires, ni a ninguno de su equipo, ni al profe Zamora, ni a nadie, vamos. A Porque Samuel Rodríguez. el que se la estuvo jugando un tiempo fue Samuel. Sí, sí, sí. Cuando metió gente ahí de toda su confianza, sin embargo, no logró establecer buen vínculo. No supo armar el proyecto porque hizo un noticiario con 7 estaciones de radio o algo así en todo el estado O y sea, no lo quieren pegó. hacer a lo político, pariente, y eso no concuerda con la comunicación. Es que primero quieren poner la carreta adelante de los bueyes Ándale, y, ándale. y entonces es donde batallan. Y fíjate, la traen completa porque, pues como son políticos, pues ya saben quién les va a dar la publicidad, paz, y ahora sí, ya nada más contrata buenas voces, escoge buen perfil para tus estaciones Así es. y un buen jefe de noticias y un director de la estación bueno, Ujú. para que te la vuelvan competitiva, güey, y que al cabo No, la para que lana no la vas a pongan a batallar. competir en el mercado. Porque fíjate, el caso de los panorámicos que tiene o tenía Humberto,
Ujú. Siempre estaban rentados. Sí, bueno, el poder. Que tu hermano con el que estabas peleado te lo seguía rentando, güey. Sí, sí. Y regresamos al poder. Sí, y entonces, pues así le pudo haber hecho con las estaciones, pero lo que hacen es que ahora que las rentan. Sí, bueno, es lo más fácil. Mejor recibes dinero por renta que por venta de publicidad, por convenio con gobiernos, en fin. Sí, Y eso es y lo que no pudo hacer Samuel Rodríguez. pues como que además, pues no eran de él, güey. Bueno, aparte. O sea, él Entonces, era un pues, empleado que tenía que hacerse cargo de eso. o Nunca le le estaba supo. haciendo el favor a su amigo, ¿verdad? Sí, pero nunca le supo. No, o O sea, sea, te entregan unas porque, estaciones, pariente, no le sabes, pues buscas quien le sepa y ahí se lo contratas. pero eso es lo que les falla. Exacto. Porque piensan como políticos. Sí, Ahí es ellos, donde choca. mira, ellos son políticos y comerciantes. Ujú. Muy pocos son empresarios. Así es. Entonces, pues como comerciante, pues no te da para decir, voy a hacer una empresa de medios. A lo mejor vendes la publicidad, pero nadie te escucha y al rato ni los que te la compraban No, pero fíjate, por te siguen ejemplo, aguantando, ¿no? a Samuel Rodríguez le entregan estaciones y le entregan publicidad. Claro, Eso ya salvó todo. Nada más tienes que buscar los adecuados para que te sostengan la programación, los noticieros, en fin, o sea, lo que se así estila al es. respecto, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, está una estación que se llama La Reina Ujú. y esa es rentada y tiene muy buen rating aquí en Saltillo, o sea, Es la de la Cheche, ¿no? sí, la han sabido manejar y no sé, tiene 20 años, o sea, cuando inicia como en tiempo del mismo Humberto, ¿no? Ujú. O sea, ese es Y un buen ejemplo. este es un buen ejemplo, pero porque Chiché sí sabía, Sí, por eso, pero Cheche procede del medio. sí. Entonces, más o menos entiende qué es lo que hay que hacer con un medio de comunicación. Luego lo mismo Jorge César, Ándale. No, bueno, eh, Claudio hace un, Bresa en Piedras Negras, hombre, con la rancherita. bueno, él, pues se dedicó más a la política que a la rancherita, ¿no? No por eso, pero como la rancherita hoy le está rindiendo frutos, porque como político pues le mete lana. Bueno, eso es indudable. Luego Pero, te por digo, ejemplo, o sea, es cuando hace simbiosis con el poder. Eso mismo hizo Humberto Moreira. sí, O que sea, nada más le faltó, quiso, Mario fue lo único que le faltó al vato. así es. O sea, se va del país y tiene que dejar a cargo a alguien. Deja a cargo a Vicente Chaire, no le entiende. Deja a cargo a Samuel Rodríguez, menos le entiende. Entonces van para abajo. ¿Qué le reditúa? Por rentadas. Porque ya estaba de regreso, o sea, y fíjate, el contrasentido más grande. Humberto estudió, no sé, él dice que 2 maestrías y un doctorado, allá en España, en comunicación. O sea, era para que pues, sus estaciones se volvieran vuelto un emporio y que sus Él, partidos, y que sus partidos fueran los dominantes. pero, a ver, estudia en comunicación. ¿Sabes en cuántos semestres les dan, por ejemplo, radio? No, pero él estudió en España, No, por eso. ¿Cuánto pero tiempo de la carrera estudian radio, por ejemplo? no, Lo que no implica radio, lo allá que implica. de la de España no sé. Es igual en todas, pariente. No, depende, o sea, cada país tiene sus curiosidades. A ver, tú dime nombres, por ejemplo, de periodistas que salieron de la Complutense de Madrid.
No, pues no soy experto todavía, pero por ejemplo, el mejor periódico en español es el País. Y No, ese de acuerdo. tiene un convenio tienen una escuela junto con la universidad Ujú. y es una escuela de periodismo. Mira, por ejemplo, el RSG, a través de Pepe Mena, quiso hacer lo mismo con la UAC, que le surtieran de comunicadores. Pero ¿sabes cuántos semestres dan de comunicación? Un solo semestre. Ellos tienen una Es, estación de radio, la UAC, no por eso, y se oye y está ahí en su en sus campus. instalaciones de Eh, la Escuela de Comunicación. Luego te digo, o sea, se dicen periodistas, ¿cuántos semestres llevan de periodismo? pero fíjate, te Uno, voy a poner un ejemplo. a ver. Cuando yo estaba en el periódico El Independiente, Ujú. duré como 14 años de director ahí. Sí, no, bueno, es Y empresa familiar, sí, también. bueno, espérame. Y entonces yo empecé a reclutar jovencillos para enseñarlos periodismo, personas que quisieran aprender, o sea, que Claro. estuvieran en carrera profesional y los iba a agarrar medio tiempo. Ujú, Y hicimos un curso de inducción y todo. Y luego, precisamente Pepe Mena, por eso me acordé, ujú, era profe allá en comunicación y él me mandaba a los chavillos ujú. y yo los enseñaba. Sí, en la Y práctica, pariente. sí, o sea, en No la en la práctica escuela. y en la práctica y en la teoría que yo les daba, ¿verdad? Ya Claro. lo que traían de allá de su escuela, pues es, quién sabe, pero salieron muchos muy buenos y por ejemplo, cuando Palabra abrió, pues Ujú. agarró como 9 de los que yo tenía. Bueno, ¿y dónde está palabra? Bueno, Palabra nunca pegó en Saltillo porque Por la tendencia nunca, del periódico. no era la tendencia, Entonces, era, era porque estaba mal dirigido, güey. O sea, pero como si había buenos periodistas, ahí había está buenos Brondo, reporteros con Rodríguez, o una, sea, no, sí, pero Rodríguez no sabe dirigir y Brondo pues tampoco supo, güey. O sea, pero son buenos una periodistas. cosa, una cosa es ser buen violinista y otra cosa es ser buen director de orquesta. No, a lo mejor buen violinista es el que interpreta la partitura, pariente. No, y Pero el aparte, que llega y es lírico, pues a lo mejor le sabe mejor. no, pero por ejemplo, uno que sabe dirigir orquesta, pues Ujú, hace que se note bien el equilibrio entre todos los instrumentos, ¿verdad? ujú. O sea, para vender un periódico no importa la tendencia que tengas, siempre y cuando tengas un balance de buenos deportes, buena policíaca, espectáculos, cosas insólitas o O sea, lo que la gente... eso no hizo el palabra. No, o sea, porque fíjate, eh, Vanguardia tenía una buena columna de chisme político, Ujú. esa de Politicón, Sí, sí. muy enterada. Pues la manejó Martínez Soriano. No, la escribía. Sí, El que por la eso. manejaba era el dueño, Sí, bueno. Armando Castilla. Ujú. Armando Castilla traía la información Se y la con la transmitía a pura Martínez columna, Soriano y este hacía la columna. exacto. Y entonces, pues esa columna era muy influyente y ese periódico era muy influyente por Así eso. es. Tuvo un tiempo. O sea, y a Vanguardia, a Palabra, nunca tuvo una columna influyente, Sí, sí. empezando A por ahí. pesar de tener buenos periodistas como Brondo y Sí, como Rodríguez. sí, pero son buenos en la técnica, Ujú. pero ellos nunca los has visto muy metidos o sea, en el comentario o la crítica política. A lo mejor no le saben a eso, pariente. Bueno, y entonces para competir con Vanguardia tenías que ser así. Así Por es. ejemplo, Igual de mañoso que don Armando. bueno,
el diario Ujú. es otro fenómeno. ¿Por qué? Porque es un periódico que nace con todo el dinero del mundo, pero que nunca logró conquistar un liderato de la plaza. Por ejemplo, cuando yo era director del Independiente, yo Ujú. vendía más periódicos que el diario de Coahuila, güey, y que el Claro, Sol del Norte. O sea, y el mío era chiquito y blanco y negro, así es. pero tenía más puntos de interés Ándale. para el mercado en el que yo iba dirigido. A Y ver, el de ¿cuál es la ellos, diferencia entre palabra y tu periódico, pariente? a mí no me tocó competir El palabra. oficio, pariente. Bueno, es que el oficio, sí, o sea, y la visión y el comprender la plaza, lo primero que tienes que entender es tu plaza, o sea, tienes que decir, Saltillo es así, y yo donde quiero estar, aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, Ujú. si hace 30 años vengo y vendo tamales oaxaqueños, pues a lo mejor no pegan, güey. Pero ahorita los llevo, los pongo en Arteaga, los pongo en la esquina del ISSSTE y se me van a acabar todos los días. Así es. Porque En el mismo Saltillo que tú estás diciendo. pero pasaron 30 años. Sí, 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 O sí. sea, sigue siendo la misma ciudad, pero ya se amplió, o sea, se va transformando. Así Tienes que es. irte transformando de acuerdo a cómo es. O sea, si antes en Saltillo todos nos conocíamos y ya sabías quién era el sastre, ya sabías quién era el de la tintorería, sabías quién era el del súper, quién era el de la carnicería, güey, y ¿Quién el de era los la bares. tamalera, güey? Sí, o sea, cada quien ya tenía su lugarcito, güey. Así es. Y entonces, pues hacías periódicos para eso. Por Ujú. ejemplo, el Sol del Norte, pues ese dominó la plaza lo fundan como en el 57, O sea, de antes del diario y como antes hasta, de Vanguardia. como hasta el 70 más o menos. O sea, era Sí, antes sí, de antes. Vanguardia, antes del diario. Sí, el Vanguardia lo fundan en el 75 y el diario en el 86. No, por eso te digo, o sea, palabra ni se diga. Palabra como en el 90, Sí, sí, más o 90. menos. Entonces, hay que saber entender el concepto y afrontarlo de manera valiente. O sea, y yo creo que eso le faltó a Humberto Moreira cuando las deja en manos de Samuel, de Vicente Chay, de todos ellos. O sea, Él ellos se debió haber conseguido un cuate que le supiera las así es que le subieran estaciones. a la radiodifusión, pariente. Es que son dos cosas. Sí. En el radio es muy importante la estación y su perfil musical y de público o Ujú, como lo quieras llevar. Y ujú. además lo otro es que es fuente de ingresos muy importante, la sección de noticias, güey. Así es. No, bueno, Entonces, lo preferente es que sean dos distintos chavos, porque pues uno que conozca de ventas y de mercado y todo, no necesariamente sabe de periodismo, y el así de es. periodismo no necesariamente sabe la otra parte, ¿verdad? No, por eso yo te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me tocó dirigir noticieros de un grupo de radio allá en La Laguna. Y ya sé, por Entonces, eso te digo, o sea, eh, eh, pero tú comenzaste en esa estación, en el radio desde joven, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, yo soy producto netamente de lo electrónico, pariente. Y lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Hoy estoy incursionando en periodismo escrito haciendo mis pininos. Entonces, no procedo de ese medio porque nunca estuve en Torreón en medios escritos, Pues pero yo, en yo soy, electrónico sí. yo soy al revés, o sea, yo estuve en Ándale, puros escritos y apenas ando acá en iniciando medios electrónicos, así es. ¿no? Y bien hecho, o sea, todo lo que sea para bien de uno, pariente, hay que darle para adelante. O sea, pasamos nuestras épocas
tú fuiste el director del Independiente, estuviste trabajando en otros medios. Eso finalmente es parte de tu historia, pariente. Ah, sí, y cada día o sea, como que llevamos caminillos recorrido tú y yo, y cada Sí, uno de esos escalones nos ha servido para buscar ser mejores siempre, ¿no? para tratar de consolidar Mira, yo me acuerdo cuando nos juntamos a desayunar y platicábamos de todo esto que hoy estamos llevando aquí a esta pequeña pantalla. Así es. O sea, en Y, lugar y, de quedarnos así con el comentario, con la participación, un día dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. y, Y tal vez así que hoy estamos en esta plataforma, ¿verdad? claro, y de eso ya como quiera le cuelga, no sé, 5 años o Fácil, más. fácil, pariente. O sea, es decir que tú estás incursionando como quieras, ya tienes una experiencia generada. Y además sigue siendo interesante, o sea, como que la inquietud por comunicar las cosas, esa es la que no se pierde, ¿no? Así es, así es. Es la que te Yo, mueve a participar en proyectos. mira, yo dije hace muchos años, estando reciente mi salida del grupo de radio, dije, ya me harté, ya no, ya, ¿qué más puedo aprender? Y mira, sigo aprendiendo. Sí, o sea, uno no termina de aprender y luego, pues, ¿quién nos iba a decir que íbamos a andar haciendo uno en internet Y por Zoom, y por Face y que quién sabe qué? ándale. O sea, eso es lo interesante. Cada Ahí. uno generamos una historia de nuestro paso por medios. Y como quiera, sigue uno interesado en la cosa pública y en comunicarla. Así Así es. es que ahora lo que nos va a quedar va a ser esperar el super domingo este. Este es el bueno. Aquí o le seguimos platicando o nos van a callar el hocico, parece. Sí, y pues es lo que estaba viendo, el Zoom nos va a mandar la guillotina, mejor de una vez les decimos Ándale, dónde nos diles pueden dónde encontrar. estamos. Pueden encontrarnos en Facebook, en De Política y Más, en YouTube, en nuestro canal de Política y Más, en Twitter de Política y Más, y en los portales de noticias de adncoahuila.net, .com.mx, y en el canal de la licenciada Melissa Comunica Más. Bueno, pues no nos resta más que darle las gracias a quien nos acompañó en esta plática que hoy sostuvimos y que bueno, esperar el domingo para saber qué país nos toca, en qué país nos toca vivir, ¿no? O sea, eso es lo que está Sí, en juego. y lo que nos faltó discutir fue qué ciudades nos van a tocar eh, arreglar o que se sigan deteriorando, porque lo que decías tú es cierto, o sea, llega un nuevo alcalde que no ha sido alcalde, por ejemplo, en Torreón y en Saltillo, y no sabemos qué tal toca el violín. Es correcto. Pues no te digo que lo abordemos el viernes porque se me hace que nos meten al bote, pariente. Exacto, ese tema lo dejaremos después y Para el además, lunes, oye, y va a ser más fácil porque ya vamos a saber quién ganó. ándale. Bueno, pues no resta más que dar las gracias, darte las gracias por acompañarnos en este momento. Igual seguimos platicando, igual sigue de frente el programa hasta que nos digan que ya no. Sí, hasta que los del Zoom nos empiecen a boicotear. Ándale. Gracias, bueno, le damos las gracias a Juan Humberto Estrada, el productor de este programa. Claro que sí, y a toda la audiencia, y aquí nos vemos el próximo viernes. El Gracias. próximo viernes, pariente, sin falta, que tengas buen jueves y Buena buen viernes, semana. No, en definitiva. Y luego ya el fin de semana por la elección, pariente. y bueno, pero el jueves hay fútbol. Juega la decepción nacional eliminatoria de un torneo muy raro, que no sé qué sea, contra El de Costa Rica. CONCACAF, ¿no?
Sí, uno de La CONCACAF. Copa América, ¿o cómo le dicen? Copa de Oro. Algo Será así. Copa de Oro. La Copa Algo así, América es la pariente. que no encuentran dónde hacer, pariente, Ándale. porque se desinfectó allá todo el rancho. No, bueno, lo quisieron hacer en Estados Unidos para motivar la creación de una liga. Ya la tienen, ahí va. Sí. Bueno, buenas tardes, pariente. Que Hasta sigas bien. luego y un gusto